Señora presidenta, señorías, en política la forma es el fondo y en una de esas situaciones nos encontramos en este debate sobre el proyecto de ley relativo a la derogación del apartado D del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, en el que nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo en lo que consideramos un desideratum con importantes y graves defectos formales, a la vez que la Cámara actúa y está actuando contra sus propios actos. La señora Oramas, el otro día, la semana pasada, y me sirve para el presente, en el debate sobre la renta mínima vital utilizaba como brillante instrumento de locución la fábula de la hormiga y la cigarra, a tenor del doblete en la exposición para explicar una medida que en breve será modificada, habida cuenta la incertidumbre jurídica que provocará sin duda su aplicación. Y cuando se refería a la cigarra, le he de decir que visualicé otra fábula, la del pavo real y la garza. Un pavo real que, abriendo su cola en abanico, pretendía seducir a aquellos que espetaban en Vistalegre que el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto. Un pavo real que no personalizo y representa el neocomunismo que alimenta el actual Gobierno de España. Y hoy aquí lo vemos en una nueva puesta en escena del referido pavo real para dar un golpe en la mesa. Un ruidoso cañonazo legislativo cuyo único fin no es la defensa del trabajo, ni del empleo, ni evitar el abuso, únicamente un golpe de autoridad para que el titular engañoso de los medios visualice quién marca la agenda ideológica de este Gobierno. Y, señorías, la forma en política también es el fondo. Ya dijimos el pasado jueves que la utilización de la figura del Real Decreto Ley y con la tramitación por lectura única y de forma inaudita, con errores procedimentales de importancia, en vez de la lógica y pausada discusión que podría servirnos a todos para perfeccionar una norma con una antigüedad de 40 años, nacida con la UCD y moldeada a la limón por el Partido Popular y el Partido Socialista, que ahora con la mirada gacha consensúan su silencio para no defender aquello que concibieron y amamantaron entre ambos, dando un sumiso placer a quien en realidad marca el paso de este Gobierno y conocedores de los graves defectos procedimentales también. A pesar de ello, los neocomunistas, interesados únicamente en un titular de la prensa y marcar su agenda ideológica, arrasan con cualquier consideración formal, que es lo que está sucediendo. En el debate también el pasado jueves, mi viejo amigo Jaime Alonso Cuevillas, ahora en las antípodas políticas, señalaba los orificios de la bóveda del hemiciclo como acompañamiento de sus argumentos políticos. Nada de aquello debe repetirse, pero a base de actuaciones unilaterales como las que nos ocupan, que fuerzan el procedimiento legislativo sin sentido, también estamos tirando simbólicos perdigones a esa bóveda donde en bella estampa aparecen las alegorías de las 4 virtudes cardinales que deberían marcar nuestro modo operandi como legisladores. Y permítanme, vuestras señorías, que haciendo mención a ellas justifique la enmienda a la totalidad y exponga nuestra posición ante la derogación de una norma que ya ha fenecido sin gloria alguna. Fortaleza en nuestro grupo para defender el empleo, la empresa, los trabajadores y la creación de riqueza como fin laudable y propósito irrenunciable de Vox. Fortaleza para exigir certidumbre, estabilidad, buen gobierno, sentido común, normas justas y equilibradas. Fortaleza incluso, como en este caso, para aguantar las tergiversaciones, calumnias, insidias y mentiras del consenso progre sobre nosotros, apiñados en recta armonía con la verdad, esto es, con la defensa del empleo y la generación de riqueza. Y recordar a esta Cámara que la forma es el fondo. Fortaleza y templanza. Templanza para contestar en base a la razón,
los falsos argumentos que se vierten para justificar un abuso legislativo sobre una norma que nace en fechas anteriores al COVID, del que solo algunos del Banco Azul posiblemente conocían su presencia. Templanza para recusar al PSOE su indigno improperio que lanzaron el jueves pasado, diciendo cómo podríamos votar en contra de dicha supresión, más ahora, después de la pandemia, cuando el Real Decreto Ley que se tramitó y que ahora se está tramitando, no olvidemos, mediante proyecto ley, es anterior a la misma. Pero es que en los propios Reales Decretos, concretamente el 6/20 y la disposición final del 13/20, dice explícitamente que quedan expresamente excluidos por asimilarse a accidente de trabajo el contagio o el confinamiento. ¿Esto ha sido ignorancia o mentira directamente? Templanza para estudiar la propuesta denunciando la expeditiva e inapropiada vía del artículo 86 de la Constitución española con evidente ausencia de sus elementos de extraordinaria y urgente necesidad. Y es que en política la forma es el fondo. Templanza para denunciar que dicho Real Decreto carece de motivos y de oportunidad a las puertas de la ya manida nueva reforma laboral o derogación absoluta de la misma, según los pactos del PSOE con Bildu. Templanza para señalar la mala técnica legislativa, pues ni tan siquiera ha tenido en cuenta la habitual regla de derecho transitorio, donde se deben ordenar los efectos en el tiempo en la modificación legislativa pretendida sobre una misma situación, el grado de retroactividad incluso, la conocida por vuestras señorías reglas tempus regit actum, sin tan siquiera disposición derogatoria, obviando también la justificación de dichas ausencias inusual en cualquier producción legislativa. Fortaleza, templanza y prudencia. Prudencia que no debe ser el disfraz de los cobardes para temer qué dirán de nosotros. Por eso decimos que aquí la forma es el fondo. Prudencia para entender cómo incomprensiblemente están paralizados Partido Popular y Partido Socialistas, incapaces de defender su propia figura, la figura que han conformado durante 40 años, se supone, en búsqueda de un equilibrio. Prudencia para ser conscientes de las necesidades de un debate sosegado con los interlocutores sociales para avanzar en el necesario equilibrio de las relaciones laborales, tratando de afrontar razonablemente el daño que el absentismo provoca a la productividad de las empresas y, en consecuencia, a su capacidad de crear empleo. Pero no, el trágala y el decretazo. Prudencia para ser solidarios con aquellos trabajadores que sufren el absentismo de sus compañeros, algunos de ellos profesionales sin escrúpulos que les genera sobrecarga de trabajo y esfuerzo al resto. Y a tenor del legislador de otrora, una de las principales finalidades de la norma que finiquitan. Prudencia para recordar que el Tribunal Constitucional avala la norma que se deroga y se dirá por algunos que, aplicando el criterio del valor hermenéutico de las normas internacionales, cuando ha sentenciado el propio Tribunal Constitucional que no es norma discriminatoria y sin contradicción tampoco, ni con el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, ni con la normativa comunitaria. Fortaleza, templanza, prudencia y justicia. Ya hemos dicho que la norma había fenecido sin acompañamiento, ni pompa, ni circunstancia, con la orfandad deliberada de sus creadores, incluso antes de este gatillazo legislativo carente de justificación formal y por trámite indebido. Justicia porque denunciamos olvidos inauditos o deliberados en la propia derogación que serán contraproducentes al propio fin que se dice perseguir, primando el falso anuncio y la propaganda, que es lo que solo interesa a los neocomunistas desde que gobiernan. Justicia porque la derogación en los términos que se ha operado es inconsecuente con lo que se dice pretender, pues ni prohíbe el despido por absentismo justificado en virtud de la aplicación del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, ni tampoco el justificado, que pasaría de la improcedencia a la improcedencia, esto es, de 20 días a 33 días. Ya tenemos precio a la salud que dicen proteger. 13 días de diferencia y con ello una norma, la propia derogación, inerme, soportable por las grandes empresas y gravosa para las pequeñas. Justicia porque solo han producido 30 despidos en 2019 por la causa derogada ahora con las formas y procedimiento impropio que denunciamos. 30 despidos en 2019. Y es que en política la forma es el fondo.
Justicia, porque queremos denunciar que esta aplicación expeditiva y urgente de la norma no se hace, por ejemplo, para aliviar la situación de miles de marginados de la economía y el sistema, parias convertidos en zombis que, debido a la crisis de 2008, se quedaron sin negocios, patrimonios o proyectos, quedando arruinados, trabajando en la marginalidad del dinero negro mediante testaferros, sin cuentas corrientes ni posibilidades de abrirlas, autónomos ávidos de una segunda oportunidad que no merece para vuestras señorías la urgencia con la que van a ratificar la derogación que nos ocupan. En definitiva, fortaleza, templanza, prudencia y justicia para proclamar sin falsos debates lo que importa a Vox: el empleo digno, las persianas que se levantan alegres, la España que madruga para superarse cada día, las empresas que prosperan, los empresarios que invierten, los trabajadores que trazan su futuro y la de sus familias con esperanza cierta, y la solidaridad de todos los españoles en el bien común y el empleo digno. Aviso a navegantes. Con lo que hoy nos ocupa, con este trámite fallido, procesalmente indebido, ese pavo que enseña con ostentación su abanico se convertirá en el peor de los cuerpos, porque en ello está el ADN del neocomunismo, de panderetas, colas de hambre y pobreza, que manda en la hoja de ruta del Gobierno, y con el gesto de hoy tenemos un ejemplo. Y han descuidado el mínimo criterio legislativo. Desde Vox no les daremos la opción, al menos nosotros no. Sin duda, en política, y en esta ocasión lo verán, en política la forma es el fondo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Aizcorbe.